dígame. El miércoles a las 7, ¿verdad? A las 7. Sí. Amén. Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Eterno Dios soberano, a tu nombre damos toda gloria y toda honra. Gracias en esta mañana porque nos da la oportunidad y nos da el privilegio de poder estar, Señor, reunidos como tu palabra nos enseña, Señor. Y nos dice el salmista que cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Señor, gracias porque en esta mañana hemos podido adorarte por medio de nuestras oraciones, Señor. Te hemos adorado por medio de las alabanzas. Te hemos adorado a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y te pido que nos ayude a adorarte ahora por medio de la escucha reverente de tu palabra y que tu Espíritu Santo aplique tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Que el nombre de Cristo sea exaltado por medio de la exposición bíblica. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, hermano, continuamos con nuestra serie sobre mayordomía y hoy vamos a hablar de la administración del dinero. Ese es el tema que vamos a estar tratando en esta mañana, la administración del dinero. Y vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 10 hasta el versículo 12. Y leemos el texto. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Yo decía ayer que cuando yo siendo recién casado, fresquecito, yo teníamos algunos inconvenientes, teníamos algunos problemas y decía que yo trabajaba en una empresa y yo entraba a las 10, a las 9 de la mañana y no tenía hora para salir. Podía salir a las 10, podía salir a las 11. Regularmente salía por encima de las 10 de la noche porque era yo quien tenía que cerrar luego que las cajeras hacían el cuadre. Y esto provocó una crisis porque Braimi no estaba conforme con esta situación. Porque ella quería que yo pasara más tiempo con ella. Recién casado con esta rutina, imagínense, pero en realidad yo no podía. Ella exigía y me pedía tiempo, a pesar de que yo entendía que lo que yo estaba haciendo, lo estaba haciendo para ella, porque estaba buscando el sustento para la familia. Ella me exigía tiempo y yo simplemente reaccionaba y me decía a mí mismo que injusta es, que inconsciente. Yo vivo trabajando para yo llevarle el sustento y ella está pidiendo tiempo. Y se comporta de esta manera en vez de considerar y de ser agradecida conmigo. Pero cuando la situación se estaba poniendo mucho más difícil, cuando la situación estaba más tensa, entonces ahí fue que hablé con un pastor amigo y ahí es que él me dice, tú trabajas para conseguir dinero para ella misma, pero ella no se siente bien con la forma en la que tú estás consiguiendo ese dinero. El dinero debería ser un instrumento para la familia, no la razón de ser de tu familia. Yo aún insatisfecho de esa conversación, fui a las escrituras a ver cómo yo debía manejarme bíblicamente en ese tema y terminé pidiéndole perdón al Señor porque me di cuenta que no lo estaba haciendo bien. Y es un asunto de yo saber cuál es el orden de las prioridades. Y en ese orden, el trabajo, ese trabajo debía ser una herramienta y no lo era.
el trabajo nuestro, el trabajo de cada uno de nosotros debería ser una herramienta, pero esa herramienta que es el trabajo muchas veces o casi siempre pone al desnudo lo que hay en nuestro corazón. Porque la forma en la que yo uso el dinero habla de mi relación con Dios, habla de mi corazón, pone mi corazón al desnudo, la forma en la que yo administro mis bienes. Y por eso no te extraño el hecho de que hay pareja hoy que el uno no sabe cuánto gana el otro. Y que simplemente el uno aporta para una cosa y el otro aporta para otra cosa. Y yo pago la energía eléctrica, yo pago el teléfono, yo aporto para la compra, tú pagas la casa, tú pones la otra parte de la compra, como si nosotros fuéramos dos personas diferentes que vivimos dentro de una misma casa, cuando nosotros somos una familia y deberíamos tener un solo presupuesto. Entonces se puede estar unido en el amor y separado en las finanzas. Cuando lo ideal, reitero, es que nosotros podamos tener un solo presupuesto y todo esté allí. Todo. Incluso hasta el diezmo debería ser familiar, debería ser el diezmo de la familia tal. Pero lamentablemente tenemos que decir que el dinero se ha convertido en el ídolo de muchos cristianos. Tenemos que decir que el dinero en muchos corazones ha quitado el lugar de Dios y se ha colocado Él. Y hoy lo que tenemos y lo que podemos ver es creyentes que andan persiguiendo dinero y no andan persiguiendo la gloria de Dios, que aman más el dinero que al Señor y que tienen más consideración al dinero que a las personas. Ahora yo le pregunto, ¿es importante que nosotros hablemos del dinero? Claro que sí. Y reitero y hago el énfasis o subrayo como usted considere, que a nadie le gusta que le hablen del tema de las finanzas. No le gusta. De hecho, a los pastores no les gusta hablar del tema de las finanzas. Porque cuando a la gente tú te metes en el tema de las finanzas, la gente entiende que tú estás hurgando en un terreno donde tú no debes. Pero el problema es, hermano, que aquí no hay una dicotomía, aquí no hay una separación, aquí hay una dicotomía. Nosotros somos cristianos y en todas las áreas de nuestras vidas, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que practicamos, todo debería decir que nosotros somos cristianos y deberíamos manejarnos como cristianos. Hasta en la finanza, hasta en las finanzas. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos 38 parábolas. Y de esas 38 parábolas, 16 parábolas se refieren a cómo manejar las finanzas y los bienes. Mire a ver si es importante el tema. La Biblia tiene 500 versículos que hablan sobre la oración. Tiene más de 500 versículos que hablan sobre la fe. Pero tiene 2.300 versículos relacionados con el tema del dinero y de las posesiones. Y eso nos indica a nosotros que es un tema importante, que es un tema sensible y que nosotros deberíamos darle la importancia que amerita el hecho de nosotros administrar nuestras finanzas. ¿Qué es el dinero? El dinero no es más que un medio de intercambio reconocido por una sociedad como un pago por bienes y servicios. Eso es, podríamos decir, el dinero. ¿Qué es entonces lo primero que nosotros deberíamos tener en mente en medio de la administración o ante la administración nuestra con el dinero? Lo primero que nosotros tenemos que tener en mente es que todo, absolutamente todo, es del Señor. Todo es del Señor. Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo le pertenece al Señor. Y dice en Job 41, versículo 11, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. O sea, todo, absolutamente todo es del Señor y nosotros tenemos que partir desde esa premisa.
Todo le pertenece al Señor y todo lo que nosotros tenemos le pertenece y Él es el dueño. Todo le pertenece, incluso nuestras finanzas. Entonces, hermano, debemos ser buenos administradores de las finanzas, porque las finanzas que nosotros tenemos no son de nosotros, son del Señor. Por eso Spurgeon decía, el Señor me da, decía Spurgeon, el Señor me da 100. Y de los 100 me dice, lleva 10 al templo y los otros 90 no son míos. Él me los da para que yo sea un buen administrador de ellos. Entonces nosotros deberíamos hacer un presupuesto. Nosotros deberíamos tener en orden lo que es la finanza familiar, ya no aquí la finanza personal, porque cuando yo estaba solo, yo tenía ingresos y todo lo que entraba, yo consideraba en qué yo lo iba a gastar y no había ningún problema. Bueno, ahora no, ahora yo tengo mi familia y ahora yo tengo que considerar que lo que entra no es mío, sino que yo debo administrarlo para que mi familia pueda tener sustento con esos ingresos que yo tengo. O sea, que no es mío, reitero, nada es mío. Simplemente yo debo administrarlo, simplemente yo debo darle buen uso, simplemente yo debo no derrochar, yo debo ser un guardián de los recursos que el Señor ha puesto en mis manos. Porque no tengo la libertad de hacer lo que yo quiera. Él no me ha dado la libertad de hacer lo que yo quiera con la finanza sin yo pensar en el dueño que fue quien me dio a administrar esas finanzas. Sino que esas finanzas deben ser usadas para la gloria de Dios. La finanza es un instrumento que debe ser utilizado como una herramienta para la gloria de su nombre. Por eso cuando Lucas dice que el que es fiel en lo muy poco, se está refiriendo Lucas a las riquezas, se está refiriendo Lucas al dinero. Y dice lo muy poco por el valor que tiene el dinero ante las cosas espirituales. Lo que nos está diciendo es que nosotros debemos ser fieles administradores de nuestros recursos, de los recursos que el Señor nos ha dado, del dinero que el Señor nos ha puesto en nuestras manos a través de un trabajo, de un empleo. No debemos tratar nosotros como cristianos el tema de las finanzas con frialdad. Y ya nosotros nos encontramos que la misma Escritura nos dice que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Si el tesoro de nosotros son las finanzas, son las cosas materiales, bueno, ese será nuestro norte, ese será nuestra visión. En cambio, si nuestro norte, si nuestra pasión son las cosas espirituales, nosotros vamos a usar las finanzas para la gloria de Dios y para nosotros bendecir nuestras familias y también nosotros poder bendecir a otros. Y es como deberíamos hacer. Si somos fieles administradores en lo que es poco, o sea, en el dinero, entonces podremos ser buenos administradores de las cosas espirituales. Dios nos ha confiado a nosotros, a cada uno de nosotros, Dios nos ha confiado la administración del dinero y nos pide a nosotros fidelidad y justicia en la administración del dinero. Y el que es fiel en esto, es fiel en lo espiritual, que es lo de mayor valía, que es lo que tiene mayor peso. Si usted analiza, usted se dará cuenta que el dinero aquí en este texto de Lucas le está dando poca importancia. Y Lucas nos enseña qué es lo que tiene mayor valor. Y Lucas nos está diciendo que lo que tiene mayor valor no son las riquezas, no es el dinero, que lo que tiene mayor valor es lo que perdura para la eternidad. O sea, lo que tiene mayor valor son las cosas espirituales. Por eso nos dice la misma Escritura que cuando nosotros vayamos a ahorrar, que tengamos cuidado dónde lo vamos a hacer, sino que nosotros deberíamos ahorrar donde no va un ladrón a asaltar y donde la polilla y el orín no corrompen, en el reino de los cielos, porque esas riquezas son eternas, permanecen. Las riquezas terrenales
en cambio, se diluyen porque son riquezas injustas. Y nosotros debemos tener cuidado en el manejo de las riquezas. Usted puede trabajar duro para dar sustento a su familia, duro, y para darle cosas a su familia. Eso está bien, eso es normal, eso tenemos que hacerlo. Ahora, ¿qué es entonces lo que está mal? Lo que está mal es que nosotros pongamos las cosas, incluyendo los recursos económicos, en primer lugar en el corazón, y olvidemos que el primer lugar en nuestras vidas debe ser de Cristo, porque Cristo debería ser nuestra razón de ser. Que no deberíamos perder de vista que no es mi empleo el que me suple. Que no deberíamos perder de vista que no es el esposo el que suple, que no es la esposa la que suple, que no deberíamos perder de vista que sin importar de dónde venga, el que suple es el Señor. Que a pesar de lo que los demás vean, nosotros dependemos de nuestro Salvador. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién va a suplir todo? Dice Pablo: mi Dios va a suplir todo lo que le falta a ustedes. Jeremías 17, versículo 7: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El Señor es quien nos provee. El Señor es quien tiene cuidado de nosotros. Y en medio de esta sociedad materialista en la que nosotros vivimos, nosotros debemos tener pendiente que nosotros tenemos a un Dios que tiene cuidado de nosotros y que nosotros estamos completos y seguros en nuestro Salvador. Todo cuanto nosotros necesitamos, todo está en Él. Él es nuestro oportuno socorro, y cuando nosotros estamos necesitados, nosotros debemos recordar sus promesas, que son fieles y que son eternas. Y cuando nosotros estamos en abundancia, tenemos que recordar nuestra dependencia, porque somos dependientes de nuestro Señor. Y todo ha sido Él quien nos lo ha dado. Todo ha sido Él quien lo ha colocado en nuestras manos para que nosotros podamos ser administradores y podamos glorificarle siendo buenos administradores de las finanzas que Él ha colocado en nuestras manos. Todo lo que nosotros tenemos es de Él. Nosotros solo, reitero, solo nosotros somos administradores. Por ello debemos tener cuidado con lo que nosotros hacemos con los recursos que Él ha colocado para que nosotros podamos honrarle a través de la administración, porque nosotros un día vamos a dar cuenta a Dios por lo que nosotros hicimos con lo que Él nos dio a administrar y cómo lo malgastamos o no lo hicimos. A la hora de gastar, nosotros no deberíamos solo pensar en nosotros. Nosotros deberíamos pensar en el Señor y también deberíamos pensar en nuestras familias. Nosotros debemos administrar el dinero para la gloria de Dios. La gloria de Dios debería ser la razón a la hora de yo administrar los recursos que Dios ha colocado en mi mano. ¿Qué debemos hacer a la hora de administrar el dinero en nuestras familias? ¿Qué debemos hacer? Primero debemos recordar que nosotros necesitamos hacer un plan escrito de lo que haremos como familia con relación al dinero y reconocer lo que son las necesidades, reconocer cuáles son los deseos y reconocer cuáles son los caprichos. Necesidades, deseos y caprichos. Las necesidades son las cosas puntuales que nosotros no podemos postergar, como los alimentos. Usted no puede decir, bueno, voy a dejar de comer este mes para poder ahorrar algo para... No, eso es impostergable. Los alimentos, los gastos médicos también,
el alquiler de la vivienda también y el pago de los servicios. Son cosas que no podemos postergarlas. Esas son necesidades. Están los deseos. Y los deseos a veces nos llevan a hacer compras compulsivas. Y usted ve mujeres comprando cartera y que dicen, yo no tengo que ponerme. Y tienen 200 pares de zapatos, pero no saben qué ponerse. Y es el deseo de querer tener un zapato, el deseo de querer tener una cartera, el deseo de querer tener algo, a pesar de que ellos tienen mucho. Y eso es un deseo, eso no es una necesidad. A veces a mí me ha dado deseo de comerme un bistec. Y cuando entro la mano en los bolsillos, nada más me da para huevo. Y se sigue quedando en un deseo. Están los caprichos. Un capricho que es una idea o propósito que forma una persona de manera arbitraria, fuera de lo que serían las reglas ordinarias y comunes. Usted dice, yo necesito unos zapatos rojos. Y yo quiero esos zapatos rojos porque yo me voy a ver súper con esos zapatos rojos. Yo me voy a ver bonito, yo me voy a ver bonita con esos zapatos rojos. Y cuando yo compre esos zapatos rojos, tú verás, bueno, compra los zapatos rojos, los guarda y nunca se los pone. Pero luego entonces ve otra cosa y dice, mira, eso yo lo necesito porque, y lo justifica y lo compra y tampoco se lo pone. Eso irradia entre el capricho y otra cosa. Nosotros tenemos que ser sinceros y nosotros tenemos que reconocer que a veces nosotros compramos cosas que ni siquiera nosotros las usamos. Y cuando nosotros compramos cosas que ni siquiera hacemos uso de ellas, nosotros estamos malgastando los recursos que el Señor nos ha puesto en la mano. Cuando tú vas y tú compras un par de zapatos porque tú no tienes, y cuando en realidad tú tienes 10, tú estás malgastando lo que el Señor ha colocado en tus manos. No estoy diciendo que no te compre unos zapatos si lo quieres o lo necesitas, no es eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener control de los gastos que nosotros tenemos para nosotros poder ser buenos administradores y así nosotros poder hacer planes a futuro y no hacer un mal uso de eso que el Señor ha colocado en nuestras manos. Y para poder hacer un buen plan, con los recursos, con el dinero que el Señor ha colocado en nuestras manos, nosotros tenemos que estar conscientes de eso que es necesario para la vida y de eso que no es necesario. De eso que yo lo puedo postergar y yo puedo decir, no, el año que viene lo compro porque ahora no puedo. Y no que yo me meta en un lío para comprar lo que yo no puedo comprar. Lo primero que debemos hacer es pensar antes de comprar. No pensar después de comprar. Y pensar cuando yo voy a comprar algo, si yo realmente necesito ese algo que yo voy a comprar. Y pensar si realmente yo honro a Dios con esa compra. Y no estar haciendo compras por capricho o compras por deseo simplemente. Y malgastando y metiéndome en lío por no saber administrar lo que el Señor ha colocado en mis manos. Y algo muy importante, tenemos que, como creyentes, como cristianos, nosotros tenemos que manejar el uso de créditos, incluyendo las tarjetas de crédito que nosotros utilizamos para nosotros comprar y endeudarnos. Yo tengo que decir que hubo una época de mi vida en la que yo estaba sumamente endeudado. Yo le debía a todo el que tenía la barriga para adelante y comía con sal. O sea, solo a los diabéticos no le debía. Y le debía a varias instituciones financieras. Y el mal manejo con la tarjeta de crédito me quebró. Y tenía muchas deudas que no sabía cómo salir de las deudas. Y un día oré y le dije, Señor, perdona mi pecado.
Fui al Señor y le pedí perdón y le dije al Señor, Señor, ayúdame a yo poder salir de estas deudas. Tuve que hacer un plan de pago, tuve que restringirme de muchas cosas para yo poder pagar todas las deudas, y hoy puedo decir que sí, el Señor me ayudó en ese tiempo a yo pagar las deudas, pero no fue en automático, no fue que yo oré en la noche y le dije, Señor, ayúdame a salir de ese problema, ayúdame a resolver las deudas, y al otro día se desaparecieron las deudas. Y las instituciones comenzaron a llamarme, quiero tarjeta de crédito, que ya tú estás free. No, no es así. Las cosas no funcionan así. Yo tuve que trabajar duro. Tuve que trabajar duro y disciplinarme para no caer en ese pecado en el que yo estaba. Y a veces cuando uno está así, compromete el diezmo, porque gastamos sin control, de manera compulsiva y desmedida. Yo recuerdo que en ese tiempo, estoy hablando de como unos 15 años atrás, yo ganaba 27,000 pesos y yo gastaba 47. Un desorden. Y la idea en finanzas es que si tú ganas 10, tú puedas gastar 7 y puedas ahorrar 3. Tenemos que disciplinarnos, hermano. Yo no lo estoy diciendo desde la óptica de que yo soy un superhéroe de la finanza, no. Yo le estoy hablando desde la óptica de alguien que en un tiempo sí tuvo problemas financieros. El Señor me ayudó a disciplinarme en el tema financiero para poder dar gloria a su nombre, porque yo no estaba glorificando su nombre con todas esas deudas, y entonces tenía que hacer ajustes para poder glorificar a Dios siendo libre de las deudas. Y eso se logra con disciplina financiera, y eso en la administración de nuestros ingresos. Y no querer tener más cosas cuando no podemos tener más cosas. Y no querer que todo lo que sale, yo decir, mira, yo quiero eso y lo voy a hacer y lo voy a comprar y voy a dar un tarjetazo, y después estoy con la mano en la cabeza al fin de mes porque no sé de dónde voy a pagar eso. Yo recuerdo una tía que cada diciembre ella cambiaba todo lo electrodoméstico de la casa. Todo. Yo no sé si ustedes recuerdan que habían tiendas que daban crédito sin inicial. Y te decían, llévatelo en diciembre, o sea, llévatelo este año y págalo el año que viene. Sin inicial. Y ella iba y se llevaba unos muebles nuevos, se llevaba una nevera nueva, se llevaba todo nuevo, todo lo electrodoméstico. Y invitaba y comenzaba a llamar gente para que fueran a ver que había cambiado todas las cosas de la casa. Pero en marzo, ya para marzo había un problema porque había una guagua frente a la casa llevándose todo lo que ella había buscado en diciembre, porque ella no tenía forma de cómo pagar la deuda enorme que había contraído con esta tienda. Y nosotros como cristianos debemos cuidarnos de esto. Nosotros, ese mal manejo en la finanza habla muy mal de nuestra relación con Dios. Cuando nosotros hacemos negocio solo para nosotros vernos bien, para que el otro nos vea bien, o para nosotros alimentar nuestro orgullo, nosotros estamos pecando. Si nosotros pensar en que nosotros tenemos que agradar a Dios en todo cuanto nosotros hacemos, inclusive en el manejo de las finanzas. ¿Ven por qué le dije que es un tema que a la gente no le gusta escucharlo? Es más fácil yo decirle, hay victoria en Jesús. Es más fácil yo decirle, cuando tú levantas las manos, ¿cómo es que dice la canción? Cuando levanto mis manos, eso es más sencillo. Pero yo decirle a usted que tiene que organizar sus finanzas, porque el desorden financiero habla mal de nuestra relación con Dios, eso no cae bien. Nosotros como cristianos debemos ser modelo, y nosotros debemos moderar el gasto que nosotros tenemos, entender que el manejo de la finanza nuestra debe agradar a nuestro Señor, y que yo no puedo querer andar como el inconverso, que todo lo que ve en el camino lo quiere.
Al costo no importa, no. Yo tengo que honrar a Dios en la forma en la que yo compro y en la forma en la que yo uso los recursos que Él me dio a administrar. O sea, dicho de otra manera, yo debo gastar para la gloria de Dios. Mire cómo lo dice Proverbios capítulo 21, versículo 20. Los sabios tienen riquezas y lujos, los sabios. Pero los necios gastan todo lo que consiguen. El sabio gana 5,000, gasta 3,500 y guarda 1,500. El necio gana 5,000 y gasta 8,000. Ante el manejo del dinero, nosotros debemos tener una actitud cristiana. Nosotros debemos comportarnos como lo que somos y nosotros tenemos que tener pendiente que honramos la gloria de Dios cuando nosotros hacemos un buen uso de los recursos que el Señor nos ha dado. No debemos siempre o no deberíamos estar tomando prestado para usarlo en caprichos y deseos y no para usarlo para usar el dinero en cosas necesarias. Si no son cosas necesarias para la vida y pueden esperar, vamos a hacer un plan para nosotros poder comprarlo en un lapso de tiempo y no que nosotros nos endeudemos y después no podamos ni siquiera dormir porque las deudas nos quitan el sueño, nos roban la paz, las deudas no nos dejan ni siquiera orar. Y yo como cristiano, yo debo orar y pedirle al Señor que me guíe para yo hacer buena inversión, para yo invertir bien los recursos que Él me ha dado y para yo no tomar dinero prestado y hacer inversiones que luego me pesen. Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o con el estómago vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. La Reina Valera dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros tenemos que aprender a nosotros estar contentos sin importar lo que nosotros tengamos. No son las posesiones ni los recursos los que deben darnos la paz y el gozo. El gozo y la paz del creyente debería estar en Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Porque a pesar de lo que nosotros podamos ver, el Señor tiene cuidado de nosotros y el Señor siempre nos suple, nos ha suplido y nos suplirá. Ahora nosotros debemos ser fieles administradores y no hacer mal uso de lo que el Señor nos suple para nuestras necesidades. Nosotros no deberíamos tampoco endeudarnos, reitero, para nosotros cumplir caprichos o deseos. Todos como Pablo hemos estado en situaciones donde muchas veces no teníamos ni siquiera para comer. Todos, yo creo que todos aquí, sin temor a equivocarme, hemos estado en situaciones así donde hemos estado preocupados porque no tenemos ni siquiera que darle de comer a nuestros hijos. Donde lo poco que conseguimos no nos alcanzaba ni siquiera para lo necesario para la vida. Todos hemos estado ahí, donde tuvimos que confiar en la providencia divina y creer en que Dios va a obrar. Y vimos a Dios obrar de manera milagrosa en nuestro favor. Y nosotros podemos decir que siempre ha sido así. Nunca, hermano, nunca el Señor nos ha fallado. Nunca nos ha fallado. Nunca. Ni nos ha fallado, ni nos fallará, porque Él es fiel. Él es fiel, hermano. Aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. Aunque nosotros seamos injustos, Él es justo. Él es fiel, hermano. Y yo lo puedo decir porque lo leo en las Escrituras. Y yo lo puedo decir porque yo he vivido la fidelidad de Dios en mi vida. Yo lo he vivido y yo he visto la fidelidad de Dios y he visto a Dios abrir el mar rojo simplemente para darme alimento. Dios es bueno, grande y misericordioso.
Y nosotros debemos, reitero, organizarnos para nosotros poder agradar a ese Dios que nunca nos ha fallado. Nunca nos ha fallado. Y nosotros debemos honrarlo con el buen uso de nuestras finanzas para nosotros dar gloria a su nombre y para el que esté a nuestro alrededor, la imagen de Cristo sea engrandecida en él por la forma en la que nosotros vivimos. Nosotros necesitamos hacer planes financieros. Nosotros necesitamos sentarnos con nuestras esposas, el esposo con la esposa y viceversa, para hacer planes financieros, para nosotros distribuir bien el dinero del mes. Y tener ahí contemplados recortes de gastos innecesarios y poner sobre la mesa lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo con el dinero? ¿Qué podemos recortar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ahorrar? ¿Cuánto podemos ahorrar? Y contemplar entonces ahí las compras futuras. El mal manejo de las finanzas es una epidemia en esta época en la que vivimos. Y es una epidemia que, al igual que el COVID, ha alcanzado la iglesia. Y es una epidemia que, al igual que el COVID, mata a la familia. Cuando usted analiza la razón de ser en República Dominicana, no se vaya a otro lado, la razón de ser de la mayor cantidad de divorcios se va a encontrar las finanzas bailando en el centro. Y nosotros como cristianos no solo tenemos que ver eso, la razón de ser de nosotros poder tener una finanza saludable es nosotros poder honrar a nuestro Salvador haciendo buen uso de esos recursos que Él nos ha dado a administrar. Ese es el que nos lo ha dado. Y lo menos que nosotros podemos hacer es glorificarlo haciendo buen uso de ello. La forma en la que nosotros administramos el dinero, hermano, habla de nuestra relación, habla de nuestra condición espiritual. Nosotros, reitero, necesitamos sentarnos como familia y hacer planes financieros para que como familia nosotros podamos honrar a Dios en el uso de los recursos que el Señor nos ha dado. Porque no debemos seguir de manera desorganizada en las finanzas, porque no agradamos a Dios cuando es así. Todo lo que nosotros tenemos se supone que es del Señor, que nosotros solo somos administradores. Mire, el pastor John MacArthur, citando a John Wesley, dice que un día John Wesley recibió la noticia de que su casa se había quemado y se había quemado en su totalidad, hecha ceniza por un incendio. Y le dieron la noticia a Wesley y Wesley dijo lo siguiente: la casa del Señor se quemó, una responsabilidad menos para mí. Wow. Esto es una persona que está convencido que lo que tiene no es suyo, sino que lo que tiene es de Dios. Una persona que está convencido y que conoce a Dios y sabe que el Señor es el dueño y que nosotros solo somos quienes cuidamos lo que es del dueño. Y cuando lo que es del dueño tiene problemas, yo tengo que ir donde el dueño a consultar y a ver qué vamos a hacer. Yo no puedo tomar decisiones a la ligera con lo que no es mío, sino yo debo invertirlo y gastar de manera sabia. Debemos ir al Señor porque lo que tenemos, ¿de quién es? Es del Señor. Y muchas veces nosotros nos encariñamos con las cosas que ni siquiera son nuestras. Y perdemos de vista que las cosas con las que nos hemos encariñado ni siquiera son nuestras, son del dueño que es nuestro Señor y que nosotros solo somos siervos. Y yo debo cuidar la forma en la que yo gasto como siervo el dinero de mi Señor que me dio a administrar. El dinero que el Señor me ha dado para yo sostener a mi familia, yo debo tener cuidado de cómo yo gasto ese dinero, de cómo yo malgasto ese dinero. ¿Por qué? Porque vamos a rendir cuenta al Señor por el uso de nuestro dinero. En esta sociedad que nos insta a consumir, nosotros debemos ser cuidadosos para que no demos mala cuenta de los recursos que el Señor nos ha confiado.
y para que no andemos como aquellos que no conocen al Señor, que andan endeudados desde los pies hasta la coronilla de la cabeza. Honremos al Señor con nuestras finanzas. Ahora, cuando yo digo que honremos al Señor con nuestras finanzas, yo no estoy diciendo que sea tacaño, eso es una cosa diferente. No, ahora yo voy a ser tacaño y no voy a comprar un refresco para no botar un gas. No, no es eso que yo estoy diciendo. Es que nosotros podamos hacer buen uso. En la medida en la que usted pueda salir con la familia, salga. En la medida en la que usted pueda comprar cualquier cosa, irse para donde usted quiera con su familia, hágalo. Pero lo que yo le estoy diciendo es que administre bien y que a la hora de gastar usted tiene que entender que lo está haciendo para la gloria de Dios. Y lo que le estoy diciendo es que nosotros como cristianos debemos glorificar el nombre de nuestro Salvador en la administración del dinero. Hermano, mi oración es que el Señor nos ayude y nos ilumine para que nosotros podamos entender lo importante que es el dinero, el manejo del dinero, la administración del dinero, y que nosotros deberíamos tener una salud financiera. Eso no se logra con oración. Eso no se logra con usted venir a orar y decir a la noche, Señor, yo quiero. No, no se logra solamente así. Se logra haciendo un plan, se logra trabajando duro, se logra esforzándose, pero se puede. Y luego vamos a decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos ser buenos administradores. Y que nosotros no andemos endeudados, sino que podamos ser libres en cuanto a las deudas y que nuestras finanzas sean para la gloria de Dios. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor. Tú sabes que te necesitamos, Dios. Ayúdanos a manejarnos, Señor, con el tema de los recursos que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser buenos administradores. Ayúdanos, Señor, a que lo poco o lo mucho que tú nos dé, nosotros, Señor, podamos hacer un uso honrado de eso, Señor. Que podamos glorificarte a través del uso de nuestros recursos. Que podamos dar gloria a tu nombre a través del uso de los recursos y no que seamos derrochadores de lo que tú nos das, al punto de que nuestra familia se permita por lo mal administradores que somos. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.